Todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión quería mostrarles el desarrollo de un nuevo componente, un nuevo Lightning Web Component que pude terminar la semana pasada, y quería demostrarles su uso y para qué sirve y en qué está colaborando en este momento en la organización de nuestro cliente, en la organización de Salesforce de nuestro cliente. Parece que es muy interesante porque realmente se ve el poder, el gran poder de los Lightning Web Component para desarrollar prácticamente cualquier cosa que necesite una persona o un cliente, y que sea totalmente a la medida de sus necesidades, sin importar, digamos, ciertas restricciones que tenemos al momento de personalizar una organización de Salesforce. Pero es muy interesante cómo los Lightning Web Components nos ayudan con esto. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un objeto custom dentro de la plataforma de Salesforce. Dentro de esta plataforma de Salesforce, ese sandbox que yo tengo, todas estas cosas que vemos aquí son cosas personalizadas, que son etiquetas que sirven para identificar fácilmente la información que tienen estos registros. Pero lo importante es cuando entramos a uno de estos registros, que de hecho es un objeto llamado engagements. Como lo vemos acá, un engagement es realmente un compromiso, y estos compromisos dentro de la organización y la lógica del negocio que maneja nuestro cliente, este objeto tiene mucha información diferente, una información muy variada. Tiene detalles, participantes que son personas, tiene archivos, tiene correos electrónicos, tiene servicios, tiene eventos, notas, etc. Entonces, vamos un momento a la parte de correos electrónicos, que es donde yo me he enfocado en esta última semana para desarrollar el componente. Y aquí lo que vemos es realmente un componente Aura Component. Es un componente desarrollado con un estándar anterior a lo que se está manejando actualmente, que son los Lightning Web Components. Y lo que vemos aquí es un layout personalizado en el que podemos observar 4 columnas diferentes. Entonces, en estas 4 columnas lo que vemos es un layout que está construido pues para que ellos puedan identificar fácilmente unas categorías. Aquí los correos electrónicos, y cuando damos clic encima de un correo electrónico se muestra esta información. Esto ya existía, esto realmente nosotros no lo hemos modificado para nada, pero lo que sí nos pidieron modificar fue la mejora de los filtros para encontrar correos electrónicos. Ellos en este momento solamente pueden introducir aquí palabras clave, como por ejemplo attached, que attached es anexado, algo que está anexado a un correo. Y aquí pueden ver la información y pueden ver que esa palabra está dentro de este texto. Entonces, por esa razón se muestran estos correos. Pero ellos querían tener unos mejores filtros, unos filtros más precisos, y por eso nos pidieron construir este componente Lightning Web Component, que es un buscador de correos electrónicos y es mucho más preciso y fácil de usar. Entonces, aquí lo que vemos son un conjunto de filtros en la parte de arriba que nos permiten introducir cosas como por ejemplo un rango de fechas. Entonces, por ejemplo, los correos electrónicos que fueron creados entre el 5 de agosto y el 9 de agosto, que es el día de hoy. Aquí podemos introducir unas palabras clave, por ejemplo la palabra attached, y también podemos seleccionar las categorías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pongamos aquí la categoría. Ahí ellos tienen varias categorías, la categoría de calle C o cualquier otra cosa. Entonces, cuando le damos clic en buscar, el componente busca los correos. Entonces, combina todos los filtros que le dimos y retorna solamente los correos que necesitamos. Entonces, como veíamos antes, aquí tenemos 20 páginas para poder navegar, 20 páginas diferentes de correos electrónicos, y en este caso solo tenemos 2. ¿Por qué solamente 2? Porque esos son los únicos correos que tienen dentro del contenido del correo electrónico esta palabra, que fue la que introdujimos, y la categoría, que es la categoría de calle C. Entonces, esta categoría está en la columna de categorías, y aquí podemos ver que se repite calle C en todas las categorías, y que al menos está esa categoría dentro de las demás. Entonces, aquí tenemos la categoría de DEF, la categoría de Regulatory Compliance, Transaction Approvals, Reference, General, todas estas categorías, pero siempre está calle C. Y aquí vemos que como introducimos esta palabra se repite en todos los correos en este contenido. Entonces, eso es lo que podemos observar. Podemos filtrar muy fácilmente para encontrar los correos. Y como vemos, cuando damos clic en el botón de resetear los filtros, automáticamente se borra todo lo que introduje en estos filtros
y volvemos a como estábamos antes, a la página de inicio donde muestra todos los correos que existen y básicamente me muestra las 20 páginas que tengo disponibles para navegar. Entonces eso es lo que hace el componente. Estos correos que tengo en este momento son correos de prueba, por esa razón algunos correos son idénticos a otros. Sin embargo, parece que fueran correos reales y los diseñé con ese fin, que parecieran correos reales. Realmente se crean de forma aleatoria por un programa que yo también construí. Es básicamente un algoritmo que crea estos correos y crea más o menos unos 50 correos en 2 segundos. ¿Esto para qué? Para poder tener una base de más o menos unos 5000 registros y poder probar el componente en acción. Entonces, en este momento tenemos más o menos unos 5000 registros y como vemos el componente es capaz de filtrarlos adecuadamente utilizando los filtros y organizándolos en esta tabla que vemos aquí. Otra cosa muy interesante que quería mostrar es estas menús desplegables que vemos acá. Estos menús desplegables son menús desplegables especiales porque a diferencia de los menús estándar, de los menús desplegables estándar o drop-downs estándar, para decirlo de otra forma, estos nos permiten seleccionar diferentes opciones. Entonces puedo seleccionar diferentes categorías o puedo seleccionar diferentes opciones en general. Por ejemplo, en este caso este filtro se llama el filtro de las unidades de negocio. Dentro de esta organización de Salesforce, nuestro cliente tiene una cosa que se llama las unidades de negocio y él quiere saber qué correos están ligados con esas unidades de negocio que vemos acá. Entonces, si yo selecciono solamente estas 3 unidades de negocio, solamente voy a buscar correos que están dentro de esas 3. Entonces vemos que en estas 3 unidades de negocio solamente me aparecen esos correos que veo aquí, que son más o menos 100. Y la cantidad de páginas también se reduce de acuerdo a esa cantidad que se encontró. Entonces, ¿por qué es importante esta parte? Porque esto es totalmente customizado, esto es personalizado para el componente, porque esto realmente no existe o no lo da Salesforce, no se da, digamos, de inmediato o fácilmente. Digamos, Salesforce no provee esta interfaz tuvo que construirse a mano, tuvo que hacerse este componente a mano y como vemos funciona bastante bien, parece que fuera un componente estándar, pero no lo es un componente totalmente personalizado. Entonces, como vemos aquí, podemos seleccionar diferentes opciones y el componente funciona. Entonces, volvamos a buscar, aparecen 20, solamente busquemos aquí en esta opción y en esta opción y vemos que ya la cantidad decrementa muchísimo, ¿sí? De acuerdo a las opciones que yo he seleccionado. En este caso selecciono buscar en diferentes compromisos o diferentes engagements y entonces me permite seleccionar tener esa opción. O si yo quiero, selecciono todos y entonces automáticamente vemos cómo todas las otras opciones desaparecen o se desmarcan. Si yo selecciono esta, se marca, esta también se marca, pero si yo selecciono que todas las opciones que tengo disponibles, entonces todas las demás se borran para dejar solamente esta. Lo mismo ocurre aquí, en este filtro, que ya ahora está disponible. Yo selecciono todas se borran, o selecciono las otras y me permite también tener esa posibilidad. Entonces es un componente muy bueno, es un componente realmente muy útil. Aquí es donde podemos seleccionar, por ejemplo, en esta parte, la cantidad de correos que quiero ver de una sola vez. Entonces, por ejemplo, reseteamos los filtros un momento para volver a como estábamos antes, para ponerlo todo como estaba antes, y ahora seleccionamos que queremos ver 500 correos por página. Entonces lo que hace el componente es que rápidamente toma los 5000 o más registros que haya. Creo que ellos manejan alrededor de 5000 correos por cada uno de estos compromisos, porque son grandes volúmenes de información, pero aquí fácilmente se pueden obtener un vistazo de 500 correos dentro de una sola página. Entonces fácilmente se puede buscar el correo, que por lo general siempre será de los primeros, pero en el caso que yo quiera ver más, puedo ver más. Casi siempre aparecerán los primeros lugares, pero si yo deseo ver más también lo puedo hacer. Y puedo ir avanzando a la segunda página y regresar a la primera página sin problemas. Lo mejor es dejarlo en 100 porque cuando hay volúmenes muy grandes de 500 correos es un poco más lento. Pero esto es debido pues a que también Salesforce tiene ciertas limitaciones para manejar grandes volúmenes de información rápidamente. A pesar de eso es muy rápido. Aquí podemos ver cómo cargan las páginas
de a 100 correos muy rápidamente. Podemos ver cómo van cambiando muy rápidamente. Entonces eso es lo que vemos acá, ¿sí? Listo. Entonces eso es lo que podemos observar. Y si queremos resetear los filtros, simplemente regresamos acá a la primera página. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Este es un componente incrustado dentro de un Aura Component, también es algo interesante de mencionar. Como yo dije al principio del video, este es un Aura Component, lo que estamos viendo en este momento aquí, pero nuestro componente, que es un Lightning Web Component, vive o está adentro de este componente Aura. Entonces eso es lo que vemos aquí. Cuando yo le doy clic a la búsqueda avanzada, básicamente lo que hace es esconder una parte del componente Aura para mostrar este Lightning Web Component. Entonces el manejo de Aura, de los componentes Aura, o Lightning Component y Lightning Web Component, que es el nuevo estándar, se puede dar y se pueden utilizar ambos y se pueden complementar entre sí. Entonces este es un Aura Component y el otro es un Lightning Web Component que básicamente está dentro del otro. Simplemente yo escojo cuál de los dos quiero mostrar dependiendo del botón en donde se dé clic. Cuando yo doy clic aquí en regresar al registro, pues simplemente se esconde y vuelve a aparecer el otro componente que está acá. Entonces eso es básicamente lo que quería compartir. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.